el nivel, por así decirlo, del trabajo práctico número 4 es, bueno, eso es muy bueno. A ver, acá se me han ido. A ver, os tengo que poner cambiar vista, priorizar video. Ahí está, ahí los veo de nuevo. Bueno, supongo que están poniendo que están de acuerdo con ese contrato para que podamos hacer la grabación de la clase. Quiero contarles también, mientras van apareciendo, eh, que hoy quizás tengamos algunos estudiantes que, bueno, no son estudiantes míos. Tenemos algunos estudiantes de nuestra profesora Cecilia Juárez, gracias, de nuestra profe Cecilia Juárez, que puntualmente me ha pedido si le puedo dar una mano con sus propios estudiantes, así que bueno, eso. Ustedes me están viendo a mí, ¿no es cierto? Porque yo no estoy viendo a nadie, digamos, o no sé si habré puesto mal algo acá, Sí, che. sí, profe, lo estamos viendo. Se lo ve y se lo Ah, escucha ustedes me están perfecto. viendo. Ah, bien. Ah, Sí, ahí te sí, veo, sí, sí. José. Hola. Bien, perfecto. Y ahí lo veo Cristian también. Bueno, perfecto. Perfecto. Eh, bueno, cuéntenme una cosa. ¿Han podido mirar un poco esos videos insoportablemente largos que les pasé o no? Díganme la verdad. Bueno, José me dice que sí. Sí, sí, Vos, sí. Cristian, me parece que no. ¿Saben qué? Ah, bueno, alcanzaste a ver uno. ¿Saben que en el semestre del año anterior hicimos esta cosa muy particular, muy rara, quizás, de dar una charla para todas las secciones de Derecho Constitucional, no solo para mis estudiantes, con justamente con la profe Ceci Juárez, con la profe Romina Morelli, eh, la profe Courtade también, Ludmila, y lo que hicimos fue prácticamente hacer una charla de 1 hora y media por cada uno de los temas del TP4. Así que imagínense que el que tenga alguna duda, por cierto, vaya a eso, ¿no? Eh, creo que Cristian tendrías que apagar si podés apagar tu micrófono, me dice ahí José. Bueno, ahí se escucha mejor, ¿sí? Bueno, listo. Este, así que, bueno, yo casi que tendría que decirles, listo, chicos, vayan, vean esos videos y chao. Pero hoy vamos a tratar de ver, aunque sea un resumen, lo que les quiero mostrar es si en esos 3 videos de 1 hora y media cada uno, o sea, 4 horas y media, 5 horas, 4 profes. Hemos estado viendo y desarrollando con relativa profundidad los temas del TP4. Ustedes se dan cuenta que lo que vamos a hacer hoy es, ¿qué les parece? Un resumen más cortito, más orientativo. Porque la idea de esto es que prácticamente a esta altura ustedes ya hayan leído todo el compendio. Díganme si lo han leído todo ya. A ver. Bueno, no me rompan el corazón de esa manera, pero un poco les dejo la tarea, porque no es tan largo, 20 páginas por día o 10 páginas por día, y es un poco esa la idea, ¿no? De que, bueno, no digo que sean unos expertos constitucionalistas, pero esa lectura mínima creo que es necesaria, ¿no? ¿De qué se trata el asunto que vamos a ver hoy? Miren, hasta ahora hemos estado viendo como fotos estáticas de nuestro sistema constitucional, de los derechos, declaraciones, garantías, que a mí me entusiasman tanto, y también vimos dinámicamente, como si fuese una filmación, cómo se relaciona el Estado federal o Estado nacional con quién, con los subestados provinciales, y vimos qué le toca a cada uno. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? Bueno, lo que vamos a ver ahora, para terminar de complicarla o terminar de esclarecer todo mejor, es cómo se relacionan dinámicamente
los tres poderes, eh, los tres poderes del Estado federal, poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Obviamente que, de nuevo, chicos, vamos a ver una cosa medio cortita, pero la idea, que es muy buena, didáctica del trabajo práctico número 4, es que con el juego de leer dos fallos que son muy claros y no son fallos de 500 páginas, son fallos relativamente cortos. Díganme si los han leído primero. Yo antes de entrar acá a la clase estaba leyendo el de Cullen contra Llerena, Híjole. estaba viéndolo y tengo abierto también el de Bussi, que todavía, porque como vengo un poco atrasada con este trabajo práctico, yo lo que hice fue ver todas las clases, que esas que mandó usted, más la de la semana pasada, y bueno, y empecé a leer todo y a tratar de organizar las ideas. Pero lo estaba leyendo justamente ahora, encontré un archivo ahí. Bueno, excelente, excelente, José. Ahí Claudia me dice que ya los leyó. Aplauso para Claudia, porque fíjense, es como si yo hoy les hiciera el comentario de una película y medio que si no han visto la película va a ser como un poco difícil, digamos, ¿no? O un poco más difícil. Yo voy a tratar de ayudar en lo que más pueda. En primer lugar, vamos rápidamente. La consigna A, acá la tengo anotada en mi machete, dice la consigna A. ¿Cómo se determina actualmente el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La primera clave de este asunto, espérense que acá no sé qué me está poniendo esto, bueno, ahí está. La primera clave de todo este asunto es la siguiente, y les hago la pregunta. ¿Dice nuestra Constitución Nacional cuál es el número de vocales que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Lo dice o no lo dice? No, no lo dice. Es más, hoy tenemos en la parte del Ejecutivo 4 jueces. En la época de la Cristina he leído que por un decreto había 5 y en algunos momentos hasta 7 y 9. O sea, no hay algo establecido en la Constitución que te diga cuántos. Lo ideal decía que podían ser 5 por el tema de 3-2 en los votos, pero eso lo designa el presidente por Bueno, decreto. a ver, Son 5, pero no están hacemos ocupados muy, los lugares. muy buen comentario, Ivana. ¿Alguien quiere agregar algo más? Son 5 los Bien, miembros que bien, debería tener la Corte ahora, pero no están designados, el resto están vacantes los puestos. bien, bien. Bueno, primer Correcto. dato. Bueno, ahí Claudia me da un decreto ley, que ya les voy a hacer una referencia a la normativa. Primer dato, nuestra Constitución Nacional no nos dice cuál es el número. De hecho, nuestra Constitución Nacional, ustedes saben que toma como modelo ¿qué constitución de otro país? La de Estados Unidos. La de Estados Unidos, José, exactamente. La de Estados Unidos tampoco, igual que la nuestra, dice cuál es el número de los ministros, de los jueces, de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, un dato que nos debería hacer mirarnos al espejo, ¿no? En nuestros 200 años de historia, o 150 años de historia, es este. Estados Unidos, después de la guerra civil entre el norte y el sur, modificó el número de miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, creo que en 1869. Y después, ¿saben cuántas veces lo modificó? Nunca más. Nunca más. Y el sistema, ¿cómo está armado el sistema? Para que entendamos como la lógica, digamos. Supongamos que son 5 los miembros, supongamos. Cada tanto alguno se muere o se jubila, ¿verdad? O renuncia, o tiene un problema de salud que dice, che, escúchame, no voy a ser más juez porque no, me quedé sin vista, qué sé yo, no sé. El presidente, y esto lo dice el artículo 99, ustedes después lo van a leer, con acuerdo del Senado, designa
a la persona más honesta, técnicamente más profesional, más probo, lo que se les ocurra, ¿no? De esa vacante. El presidente, ustedes saben que tiene ¿cuántos años de mandato? 4, ¿no es cierto? 4 A actualmente. ver, que pueden ser 4 más 4. Si se portó bien, lo reelegimos una vez al presidente. Ahora, ¿cuántas vacantes pueden producirse? Supongamos que son 5, ¿no? ¿Cuántas vacantes pueden producirse en 4 años? ¿Una? Capaz que 2. A ver, si van los 5 vocales de la Corte Suprema en avión y el avión se cae, bueno, pero es medio de laboratorio, ¿no? El ejemplo que estoy poniendo es un caso de laboratorio, no se dio nunca. Pero fíjense, el sistema, el sistema está hecho para que el presidente de la nación nombre al mejor tipo que tengamos, porque estamos hablando de la Corte Suprema, son poco menos que unos próceres estos tipos. Y si el presidente de la nación, bajemos al barro de la realidad, no nombra al mejor, al más honesto, sino al que es amigo de él, al que es del partido político de él, sabemos que el presidente, ¿cuántas vacantes va a llenar? Una, 2, con suerte, ¿de acuerdo? Por ahí puede ser que ninguna. Pasan los 4 años, no se jubiló ninguno, ninguno renunció, ninguno se enfermó. Entonces, el sistema está armado ¿de qué manera? El presidente tiene que nombrar al mejor. Pero si el presidente es un pícaro, como pasa casi siempre, y nombra a alguien de su palo, me refiero de su partido político, de su ideología, bueno, no va a poder nombrar los 5 miembros, si son 5, ¿no? Va a poder nombrar uno, por ahí capaz que 2. ¿Me siguen hasta acá con a dónde voy con el razonamiento? Ahora está Milei, antes estuvo Alberto, que era de otro signo político, y entonces la Corte Suprema a lo largo de las décadas va sumando un peronista, uno de Milei, capaz que un radical, algún amigo de Macri, pero es una Corte Suprema bastante plural. ¿Me comprenden? Porque de nuevo seguimos con el sistema de frenos y contrapesos. ¿Cuál es la picardía? Y por eso es que el trabajo práctico, en su pregunta A, quiere que ustedes se apiolen de este abuso de nuestras instituciones que nosotros como abogados lo tenemos que combatir, tenemos la obligación. ¿Cuál es la picardía? Yo les voy a poner, primero, Argentina ha subido y bajado el número de miembros de la Corte Suprema muchas veces. Y les voy a poner un solo ejemplo para que vean cómo funciona. Nosotros, ustedes saben, hemos tenido muchos años de gobiernos de facto. Es decir, viene un general, hace un golpe de Estado y chao, dice, acá mando yo, ¿no? Cada vez que pasaba eso, ese general, ese tirano, ese gobierno de facto, echaba a toda la Corte Suprema, todo, fuera de acá, y ponía a todos miembros nuevos. Cuando volvía la democracia, ¿qué hacía la democracia? A las veces lo mismo. Decían, che, escúchame, estos tipos los nombró el general ese, que es un déspota. ¿Qué clase de broma es esta? Fuera y nombraban a los 5 miembros. Supongamos que son 5, ¿no es cierto? Vayamos a los hechos más recientes, desde el retorno de la democracia. En 1976 tenemos un golpe de Estado, asume un dictador, Videla, pone su propia Corte Suprema, la que se le ocurrió, y en 1983, cuando vuelve la democracia, Raúl Alfonsín, siguiendo este hilo de saltos que tenemos los argentinos, echa a la Corte Suprema del gobierno de facto y nombra a los 5 miembros.
Alfonsín, ¿de qué partido político era? A ver quién sabe. Radical. Era radical, claro. Va a nombrar a 4 radicales y a un peronista. Esa fue la primera Corte Suprema del retorno de la democracia. Les digo como un honor para Córdoba, lástima que no aceptó. Espérate, Pablo, que ahí vamos al punto. Se le ofreció a Ricardo Núñez, que es un penalista de primer orden de la provincia de Córdoba, ya fallecido, él no aceptó. Hablo de 1983. Me consta que se lo ofrecieron, lo destaco porque eso marca, o hubiera marcado una calidad de primer orden, ¿no? De la Corte Suprema de 1983. Viene el primer traspaso de la democracia, que es cuando Alfonsín le entrega el mando, el bastón de mando, al siguiente presidente, que es Carlos Menem, 1989. ¿Qué pasó? Carlos Menem se tenía que bancar, entre comillas lo digo, la Corte Suprema que venía. ¿Me siguen hasta acá? Y Carlos Menem dijo, no tengo por qué ser yo el primero, porque te tocó, le dijimos, ¿no? Pero el otro dijo, no tengo por qué ser yo el primero que va a gobernar sin una Corte Suprema propia. No tengo por qué bancármela. Bueno, acá me dicen, lo aumentó a 9. Muy bien. ¿Qué hizo Carlos Menem? Dijo lo siguiente, acuérdense que como la Constitución Nacional no dice el número, hay una ley que dice, mira, van a ser 5. En ese momento eran 5. Menem dice, che, escúchame, están tapados de trabajo estos tipos, están saturados. Con 5 no alcanza. Con 5 no alcanza. Entonces vamos a subir el número a 9. Yo ya les conté, eran 4 radicales y un peronista. Carlos Menem cambió la ley, yo acá se las tengo anotadas, la pueden anotar. Es la ley 23.774 del año 1990 que dijo, chao, de ahora en adelante el número de vocales de la Corte Suprema va a ser 9, no va a ser más 5. Y entonces Menem designó los 4 que faltaban. Y si de antes había un peronista y él designó 4 más, ahora pasaron a ser, miren mi mano, 5 peronistas. Y estaban los 4 radicales que estaban de antes. ¿Qué pasó con las votaciones? ¿Qué les parece? Y la Cada balanza, vez, claro, se José, inclinó. claro, cada vez, a ver, cuando había una discusión entre el profe Rodolfo y Cristian, que somos vecinos y estamos peleando por una pared medianera, no había problema. El problema era cuando había un tema a favor del gobierno, como dice Pablo, o en contra del gobierno. Entonces, nace lo que a algunos, era muy simpático, algunos medios de prensa de la oposición llamaron la mayoría automática. ¿Qué era la mayoría automática? Era que cuando había un tema medio dudoso contra el presidente Menem o ese tipo de cosas, había 5 que siempre eran los mismos que votaban juntos. A eso se le llamó la mayoría automática. Pero yo les destaco, el sistema está hecho para que el presidente, capaz que le toca 1 o 2 los nombramientos y que nombre al mejor. Pero de última, si no nombra al mejor, sino que nombra a uno de su palo político, bueno, que no tenga tanta influencia, tanta incidencia, ¿me entienden? Sin embargo, el concepto que ustedes tienen que comprender es un mecanismo de manipulación de las designaciones de la Corte Suprema es que les estoy nombrando. Y se los he descrito al detalle para que ustedes vean cómo fue la picardía, digamos, ¿no?
siguiendo con el relato, Fernando de la Rúa fue el primer presidente que se la bancó. Se la bancó a la Corte Suprema que venía, porque una vez que echamos a rodar la rueda de la institucionalidad, ustedes ven que no hay ningún motivo por el cual agarremos y tiremos por la ventana a todos los vocales de la Corte Suprema, ¿no? Pero en el 2001 tuvimos una crisis fenomenal, ustedes saben, y el bombero de aquel momento, primero Duhalde y después Néstor Kirchner, dijeron, che, escúchame, esta corte está totalmente desprestigiada, ¿no? Y los presionó para que renunciaran todos. Renunciaron dos. La historia no viene tan al caso, pero de nuevo hubo una manipulación. Yo paro acá porque quiero que vayamos a los fallos, pero miren, la pregunta A les dice, haz referencia a las normas aplicables de fuente constitucional, fuente legislativa. Si quieren, yo les doy las normas, pero la idea obviamente es que ustedes después las lean y expliquen este punto A. Artículo 108 de la Constitución Nacional que nos dice que la Corte Suprema es el máximo órgano judicial, pero no indica el número de miembros, ¿no? Igual que la de los Estados Unidos. El artículo 99, inciso 4, acuérdense que el artículo 99 es el que les da las atribuciones del presidente, del Poder Ejecutivo, ¿no? El inciso 4 dice que el presidente es el que designa, y esta ley, yo les pido que la anoten, es del 2006, la ley 26.183 del 2006, que bajó de nuevo el número de los miembros de la Corte Suprema a 5. Pueden anotar también algunos criterios que nos trae el decreto 222 del 2003. Criterios para designar a los vocales de la Corte Suprema. Hace poquito, y con esto cierro, si me dejan, hace poquito el presidente Milei, bueno, de nuevo, yo conversando con colegas, yo les decía, che, escúchame, no puede ser que cada vez que tenemos que designar un vocal de la Corte Suprema, es una guerra civil. ¿Me comprenden? No puede ser así el asunto. ¿Cuál es el decreto? El 222 del 2003. Esas son las últimas normativas. Hay mucho más para hablar, pero estaríamos 5 horas solamente con este punto. Una cosa importante, che, antes que me olvide. Ahí les dice la extensión del TP4. Dice 200 a 600 palabras por respuesta. Y son 5 respuestas o 5 preguntas. 200 palabras son más o menos 10 renglones, un tercio de página. Y 600 palabras es una carilla. Yo les digo, en general creo que con 10 renglones por respuesta bien precisas andan bien. Acuérdense que no tienen que citarme leyes, o sea, cítenme el número de artículo, el número de ley, pero no me transcriban leyes o artículos porque eso no lo contamos como renglones, digamos, ¿no? Para que no se les haga tan corto a ustedes y tan largo a mí para corregir después. Bueno, ese tema es importante porque de alguna manera el tema de hoy es cómo se interinfluyen los 3 poderes y ustedes ya ven una patología. Porque esto es una patología en la forma en que nos estamos relacionando con uno de los 3 poderes. ¿A través de qué? De este tema de manipular el número de los vocales, digamos, ¿no? Díganme si tienen alguna pregunta algunos, si no, vamos al siguiente tema. Cuéntenme, a ver. Profe, disculpe, no me ha quedado claro, porque yo siempre, por ahí no encuentro las palabras, digamos. Yo tengo como el máximo poder, digamos, la Cámara de Diputados y Senadores. Punto. A eso lo tengo como el máximo poder. El tema de los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, si bien
el presidente que llega de turno puede nombrar un miembro de la Corte Suprema. ¿Pasa eso por la Cámara de Diputados y Senadores como ley ese decreto para dejarlo fijo? ¿O no pasa directamente es por lo que el presidente dice? ¿Qué dice el artículo 99, inciso 4, Ivana? A ver, ayúdame. Ahí lo busco, lo busco. Dale. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado. Ahí está. Por 2/3 de Ahí sus está. miembros presentes. Sí, disculpe. Ahí Eso está. Ahí está. Eso es, esa es una respuesta simple, digamos, ¿no? Pero lo importante no era que ustedes tuvieran esa respuesta, que es una pavada, sino la comprensión del sistema, o en todo caso, de las fisuras que tenemos que corregir en nuestro sistema. Los sistemas están hechos anti-mala fe, pero hay un punto que, mirá, no hay sistema que aguante, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes escuchen que este presidente o el presidente que sea está pensando en subir el número de miembros de la Corte Suprema a 12, 15 o 350, ustedes sospechen. Ustedes sospechen. Digan, che, para, ahora me acuerdo. Porque, a ver, si mañana mi ley dice y saca una ley que vamos a subir el número de miembros a 35, y en este momento creo que son 4, ¿quién creen ustedes que va a tener la posibilidad de designar 31 de los 35 miembros? ¿Qué les parece? Profe, Entonces, claro, entonces hay una picardía ahí que ustedes que son sagaces, bueno, 3, gracias Claudia, ustedes que son sagaces se dan cuenta. Che, vamos a la siguiente pregunta. bueno, Dice la siguiente pregunta. ¿En qué sentencia la Corte, después lo vemos por tu lado, Claudia, cómo desempatan? ¿En qué sentencia la Corte Suprema sostuvo por primera vez la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables? Primera cosa, ¿saben lo que es la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables? ¿Quién se anima a darme una definición cortita? ¿De qué se trata esto? son cuestiones en las que, por una cuestión, por ejemplo, en el caso del fallo Cullen contra Llerena, la Corte decía que era una cuestión política y que lo tenía que resolver la política. Entonces, bueno, son cuestiones en donde la Corte no debería intervenir, según la Corte. Una Bien, cosa José, así. bien, bien. Porque miren que la pregunta B está redactada de un modo que parte de la base de que ustedes ya saben en qué consiste esta doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. Miren, está perfecto lo que les ha dicho José. Yo por ahí les amplío un poquito más. Algunos autores, como Germán Vidar Campos, son unos fans, pero fans, de que todos los asuntos sean justiciables. Todos. Eso implica que tenemos un superpoder, que es la Corte Suprema. Porque, escúchame, el que es el referí final, que le pone tarjeta roja a un jugador o tarjeta amarilla al otro, ese es el que manda. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, yo discrepo con esa postura, por cierto, no es la postura de la gran mayoría de la jurisprudencia y de la doctrina. ¿Por qué discrepo? Porque la intención de los convencionales constituyentes no fue hacer un superpoder, no, fue hacer 3 que más o menos se van limitando, limando entre ellos. En todo caso hay uno, como dijo Iván hace un ratito, que es el poder legislativo, que miren, si hay un empate ahí, se hace un lío, es el poder legislativo, el superpoder, el que lo puede destituir a uno y al otro. ¿Me comprenden? Si dijéramos que todas las cuestiones, cuando hay una discusión, nos damos vuelta así y la miramos a la Corte Suprema, eso significa que la Corte Suprema es en definitiva el superpoder. Y no es así, no está armado de esa manera. Entonces, la Corte Suprema desarrolló
esta doctrina que divide los asuntos en dos casilleros. Cada vez que le llega un asunto a la Corte Suprema, lo tira lo tira para un lado o para el otro. Tiene como dos canastos ahí. Un canasto dice cuestiones justiciables y dice, che, ahí me tengo que poner a trabajar. El otro canasto dice cuestiones políticas y simplemente lo tira ahí y le dice al empleado, ponele ahí un decreto que diga, no me voy a abocar a estudiar este tema, porque es una cuestión política, no justiciable. ¿Me comprenden? Muy sintéticamente, chicos, cuestiones políticas no justiciables, cuestiones justiciables. La primera vez, quizás una de las primeras veces, pero la primera vez donde más claramente la Corte Suprema nos destacó este asunto fue en 1893, en este famoso fallo Cullen contra Llerena. Yo voy a tratar de ser súper escueto. A ver, ojalá todos hubieran visto el video porque me ahorro un pedazo de charla. Pero básicamente, en provincia de Santa Fe, como la UCR no la dejaban votar, no sé cómo era la historia, estos otros se enojan y hacen un golpe de Estado. Un golpe de Estado en provincia de Santa Fe. Y lo derrocan al gobernador y asume un gobernador que era el líder de la UCR, Candiotti, ¿no? Bueno, así es la historia. Asume, mire cómo era la época esa, era de loco, estaban todos a los tiros ahí. ¿Cómo sigue la historia? La historia sigue así. El, el derrocado gobernador presenta un recurso ante quién, ante la justicia primero, ante el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación dice, che, escúchame, ustedes lo han visto en el trabajo práctico, ¿cuál era? Che, el 1, el 2, el 2 me parece. Este es un caso de intervención federal, como dice Pablo ahí. Este es un caso de intervención federal. ¿Qué clase de broma es esta? Hay unos tipos que con unas escopetas lo sacaron al gobernador y designaron a otro. Pará, no, así no es la historia. Aunque era medio así la historia en esa época, 1893. Bueno, el Congreso de la Nación discute el asunto y primero dicen, no, no me parece. No me parece. Pero a las 2 semanas o a las 3 semanas se dan cuenta del errorazo que han cometido y dicen, no, pará, acá corresponde una intervención federal, no podemos dejar esto así como está. Pero ustedes saben, porque ya lo hemos estudiado, que una vez que vos presentaste un proyecto de ley, ahí, presentaste el proyecto de ley, y te dijeron que no, ¿cuánto tiempo hay que esperar para tratarlo de vuelta? 1 año, me dice ahí Ivana, 1 año. Y estos tipos dijeron, no, pará, escuchame, no lo vamos a dejar así. Chao. A las 3 semanas lo volvieron a discutir de nuevo y lo aprobaron. Aprobaron la intervención federal. Y el presidente, Luis Sáenz Peña, lo mandó a alguien de confianza de él, que era un tal Llerena. Llerena, con 2 L. Bueno, lo que el Candiotti este, que era el revolucionario, el que había tomado el poder por las armas, le pareció que acá, se ve que no le pareció ilegal de parte de él tomar el poder con una escopeta, pero sí le pareció ilegal esta barbaridad de que primero habían dicho que no y había festejado el tipo, se había abierto una champán, imagínate, lo habían ratificado como gobernador y a las 2 semanas le vienen a decir, no, para que fue un error material, chao, ándate. No, no le gustó nada. Entonces el tipo plantea, ¿qué cosa? La ilegalidad de esa intervención federal y lo manda a su abogado, que era Cullen. Por eso el caso se llama Cullen contra Llerena, digamos, ¿no? Bueno, la Corte Suprema se encuentra con este asunto
Y obviamente a la Corte Suprema le parece que, escúchame, ¿cómo vamos a avalar que se quede el revolucionario este en el poder? Porque, escúchame, nos equivocamos. ¿Quién no se equivoca? Dijeron los diputados y los senadores. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no comete un error? Habían firmado todo que no, que intervención federal ni qué. A las 2 semanas se agarraron la cabeza pero había que esperar un año. Evidentemente acá hay un choque entre lo que es la justicia de fondo y el mero rigor formal, ¿no es cierto? Que obviamente que Cuyen va a pedir a toda costa que se respete el rigor formal, digamos, ¿no? Pero acá viene lo interesante, porque más allá de la historia muy simpática de este asunto, lo que va a decir la Corte Suprema es esto. La Corte Suprema va a decir, mira, cuando el Congreso de la Nación, Poder Legislativo, decida que no hay que esperar un año, sino que a las 2 semanas lo plantean de vuelta y lo borronearon así, lo tacharon un poco y lo corrigieron, cada poder interpreta las órdenes que le da la Constitución de acuerdo a su criterio. O sea, la Corte Suprema se lavó las manos, más o menos, ¿no es cierto? Dijo, che, escúchame, no me corresponde a mí estarle diciendo al otro poder, que es el poder legislativo, cómo debe interpretar él, a pesar de que era una violación flagrante de la Constitución Nacional. ¿Me comprenden? Acá viene esto de cuestiones políticas no justiciables. Ahora, déjenme que me saco el saco, que estoy muerto de calor. Ahora, fíjense qué interesante esto en este asunto, ¿no? De las cuestiones políticas no justiciables. Decimos que la Corte Suprema dice 1893, mira, si aquellos otros interpretan esto de esta manera, ¿quién soy yo para decirle al Poder Legislativo cómo debe tomar sus decisiones, sus reglamentos internos, ¿no? Pero yo les pido algo, siempre yo les pido más y más, este profe insoportable, que el Canvas, el SAM Canvas, les trae el fallo, pero les trae un pedazo del fallo. Y en mi opinión, lo mejor de ese fallo Cuyen contra Llerena no es el voto de la mayoría, que es lo que ustedes tienen ahí en el Canvas, sino el voto de la minoría. El voto de la minoría es un juez que votó en contra, mira, ahí José, tenés el fallo completo ahí, excelente, Mira, José. sí, lo bajé del SAIJ, del Sistema Argentino de Información Jurídica, y te hace descargar un PDF que tiene 28 páginas por 2, son 56 páginas, y está como escrito en un libro, algo, me parece que está entero, porque aparece lo que usted dice. Bueno, Profe, excelente, José. disculpe, Fíjense. Sí, Ivana. le hago una consulta con respecto a lo que sería derecho de fondo, o sea, la parte política constitucional vendría a ser, que es lo que es, eh, digamos, a lo que se llevaría como justiciable o no justiciable, saber definir eso. Aquí hace referencia a que solamente el Poder Ejecutivo y Legislativo tienen, digamos, cuestiones no justiciables o no. O sea, remero mi pregunta. El tema es que porque ha sido la intervención, si bien es cierto, no en los términos formales como debería, pero el único que tiene el poder de designar la intervención es el Ejecutivo, con el apoyo del Legislativo. Por eso es que en este caso la Corte Suprema les dice que es un caso no justiciable. Ahí vamos. Primero, para que nos quede claro, no importa de última si no llegamos a ver después el fallo Bussi, me conformo con que entiendan este concepto como que es clave. Hoy decimos, pero así sin ninguna duda, que hay cuestiones que no son justiciables. Si yo digo, por ejemplo, Ivana, que el presidente Milei va a designar a un ministro de él,
o a un embajador en España, o a su secretaria privada, que es su hermana, ¿les parece que es un tema que puede ser sometido a discusión por parte de la Corte Suprema, donde digamos, che, no, me parece que hay otra persona que es mejor para ese cargo? Le podríamos proponer a José para secretaria privada, a Cristian para embajada de España y a la propia Ivana para, qué sé yo, para ministro de Salud. ¿Se puede? No. No, Ustedes porque saben. es una atribución Espérate, de él. espérate, Ivana, espérate, Ivana, espérate. ¿Por qué decimos que no? Porque decimos que esas son atribuciones exclusivas, excluyentes del presidente de la nación, donde realmente se cumple así, al 100%, esta cuestión de que hay cuestiones que no son justiciables, ¿sí? No son justiciables. Ahora bien, en este caso, lo que está en discusión, Ivana, es algo que ya vimos en parte. Sabemos perfectamente que el presidente designa a la persona del interventor. También sabemos perfectamente que el que tiene que decidir una intervención es el Congreso. Y también sabemos perfectamente, yo ya ni me acuerdo cuál es el artículo. A ver, si lo encuentro, se los leo. Parece que es el 80, che. No, el 83. El artículo 83, que después lo pueden buscar, dice que desechado un proyecto de ley, en todo o en parte, no puede ser presentado por un año a discusión en el Congreso de la Nación. Y en este caso, el proyecto de intervención federal fue presentado y fue rechazado. Rechazado. Por lo tanto, el tema estaba cerrado por un año. Contraleyen claramente, Ivana, a las 2 semanas vuelven a tratar el tema, porque se dan cuenta la metida de pata que se han mandado, y ahora decretan la intervención federal. Con toda razón, el golpista, pícaro, que era Candioti, que ahora le han dicho, andate, lo vamos a poner a Llerena, que es el interventor federal, Candioti va a plantear, esta intervención federal es ilegal. Estamos violando el artículo 83 que dice que, porque el órgano legislativo ha emitido 2 declaraciones de voluntad. Fíjense, primero emitió una y dijo, no, no vamos a intervenirlo a Candioti en provincia de Santa Fe. Después emitió una segunda declaración de voluntad, donde dice, sí, sí lo vamos a intervenir y lo vamos a echar a este otro. La pregunta es, ¿cuál de esas 2 declaraciones de voluntad es la válida? Y ahí el vocal del voto en disidencia, que es el vocal Luis Varela, que yo les sugiero que la lean, ahí la José les ha puesto el fallo completo. Luis Varela va a decir justamente que la primera es la declaración de voluntad válida, porque la otra debía esperarse 12 meses. Pero va a decir otra cosa. Miren qué interesante. Va a decir esto Luis Varela. Por eso yo hace un ratito, capaz que no lo han visto, pero yo hace un ratito, 15 minutos antes de empezar nuestro encuentro de hoy, les mandé por mensajería un video y un tratado que es inconstitucional, un tratado entre Argentina y Brasil. ¿De dónde supe yo de este tratado? Porque yo leo todo y me gusta leer el voto en disidencia de Varela. Luis Varela, en este fallo, en el voto en disidencia, va a decir, escúchame una cosa, dice, está el convenio de 1857, ahí lo puso José al fallo, y yo les mandé por mensajería, los que no sean alumnos míos, de última, lo googlean y lo van a encontrar. A esto que yo les estoy citando, que es convenio entre Argentina y Brasil, 1857, sobre extradición de esclavos fugitivos. ¿Cómo es la cosa? Ustedes saben que después de Caseros, 3 de febrero de 1852, Argentina es como un barco que se partió en 2,
Quedó por un lado provincia de Buenos Aires y por el otro lado quedó ¿quién? Todo el interior, ¿no es cierto? Todo el interior. Bueno, el presidente del pedazo del interior es justo José de Urquiza, que va a ser presidente entre el 54 y el 60. En 1853, todo el interior redacta la Constitución Nacional. En 1860, cuando nos hacemos amigos y nos damos un abrazo con Buenos Aires, le decimos a Buenos Aires que revise, y aquellos otros revisaron, y hoy tenemos nuestra Constitución Nacional 1853-1860. Pero fíjense qué interesante. A ver, ¿quién me encuentra el artículo 15? ¿Se animan a leerme solamente los dos últimos renglones del artículo 15? El artículo 15 es uno de esos artículos históricos. ¿Por qué? Porque han sido redactados en 1853 y no se tocaron más. Es magnífico, estamos viendo una arqueología. Pero léanme, por favor, uno de ustedes, los dos últimos renglones del artículo 15. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Perfecto, Dante, perfecto. Ese artículo está peleando con nuestro vecino, que era esclavista. El último país en el planeta que derogó la esclavitud fue Brasil, en 1888, los cafetales. Y Argentina tiene una disputa porque discrepamos con ellos en ese sentido. Fíjense, la asamblea del año 1813, había dicho que los hijos de esclavos, libertad de vientres. ¿Lo han escuchado eso? Libertad de vientre quiere decir que los bebés que nacían ya no eran más esclavos. Pero en 1853, nuestra Constitución Nacional decreta, artículo 15, en la nación argentina no hay esclavos. Pero fíjense cómo eran de apasionados, como soy yo también medio apasionado, nuestros convencionales constituyentes próceres de 1853. Ellos quisieron darle énfasis, así, un subrayado. Y miren qué agregaron en los dos últimos renglones que recién me han leído ustedes. Y los esclavos que, de cualquier modo, aunque sean fugitivos, se introduzcan al territorio de Argentina, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la Argentina. 1853. Urquiza, presidente de la mitad del interior, mal asesorado seguramente, quedó como un burro para la historia porque firmó con Brasil un convenio en 1857 de extradición de esclavos, que decía que cuando algún esclavo se le escapara al dueño y se metiera en Argentina, Argentina, igual que la extradición de criminales, Argentina se comprometía a atraparlo y devolvérselo. Pero ese tratado era inconstitucional, porque repugna el artículo 15 que dice que en el momento en que ponen el pie en este suelo sagrado que es nuestra patria, quedan libres. ¿Me comprenden? Que era un tratado inconstitucional. Miren, cuando alguien les pregunte, che, pero puede haber una ley inconstitucional, pero puede haber un tratado inconstitucional, sí. Ahí con el profe vimos uno de 1857, ¿no? Flagrantemente inconstitucional. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Bueno, ¿qué va a decir Luis Varela en el voto en minoría? Luis Varela va a estar a favor de que no haya esto de las causas políticas en las cuales la Corte Suprema no se entromete. Por eso va a votar en contra Luis Varela. Y va a decir, la Corte Suprema tiene la obligación de decirle a los otros cuando están violando la Constitución.
Y él pone de ejemplo, les cuento que no pasó nunca, quedó en abstracto, esto de los esclavos fugitivos quedó en abstracto, pero él va a poner el ejemplo, ahí en el voto en disidencia, de qué pasaría si hubiera ocurrido eso históricamente. Y de pronto el pobre esclavo lo atrapan y cuando lo están por devolver al dueño de Brasil, el esclavo presenta, con algún abogado generoso que van a ser ustedes, presenta un habeas corpus, diciendo, che, escúchame una cosa, yo ya pisé este territorio y resulta que ustedes tienen el artículo 15 que dice que yo si piso este territorio, ya soy libre. Estoy acá con mi chica, con mis hijitos, capaz que era una familia de esclavos, ¿me comprenden? Y dice Luis Varela, si el Poder Ejecutivo se lo quiere devolver a los dueños de Brasil, ahí tiene que estar la Corte Suprema para decirle, no, macho, estás equivocado, yo te pongo límites. ¿Me comprenden a dónde va el comentario, chicos? Ahí te doy, Dante, la palabra, dame un segundito. Pero eso es bien importante, porque estamos hablando de que para que el sistema funcione, la Corte Suprema dice, bueno, ¿sabes qué? Me lavo las manos, no, no quiero problemas. Pero Luis Varela, ya en 1893, va a plantear esto, y cierro con esto, en el 2000 y pico, 2003, 2004, ya no me acuerdo cuál era el fallo Bussi, donde la Corte Suprema va a darse vuelta y va a decir, ¿sabes qué? Sí, sí tengo la chance de ponerle límites a algún poder que no sea yo misma, al poder legislativo, al poder ejecutivo, a que no adivinan qué. Va a retomar los argumentos que dio Luis Varela en 1893. Si ustedes se dan cuenta, les va a explotar la cabeza, porque es un diálogo entre 1893 y el 2000 y pico de la Corte Suprema con distintos miembros. Decime, Dante, que me querías decir algo recién. Sí, disculpe, profe, porque yo leí al revés de Josefina, yo leí el caso Bussi y no el Colen. Pero me queda una pregunta. ¿Cómo quedó la declaración de la Corte con respecto al artículo 6 de la Constitución Nacional, donde el Estado federal garantice la forma de gobierno republicana? ¿Qué fue lo que dijo con respecto al artículo 6 de la Constitución Nacional? Básicamente, como casi siempre dice lo mismo, en esa segunda emisión de declaración, 2 semanas más tarde, dijo, escúchame, acá hay que garantizar la forma republicana de gobierno, están prohibidas las revoluciones y sacarlo a tiros al gobernador, y en ese sentido aprobó Dante la intervención federal. Pero vos ves que con mucha habilidad el gobernador golpista, con mucha habilidad y con un error verdadero que estos otros nabos cometieron, plantea, pero escúchame, che, si el artículo 83 dice esto otro, ¿se dan cuenta, chicos? Lo importante es que ustedes vean los argumentos de un lado, del otro, porque lo peor que nos puede pasar también, miren, hay dos puntos que ustedes tienen que evitar, que van a ser unos capos como abogados, yo estoy seguro de eso. Las dos puntas que tienen que evitar, exceso de rigor formal. La otra punta, puro corazón, que por hacer justicia tiramos por la ventana todos los textos constitucionales. Y en eso es que tratamos de navegar y hacer lo posible. Che, se me está acabando el tiempo. Quiero decirles, aunque sea dos palabritas del fallo Bussi, ustedes después completan, pero acuérdense, el sentido de estos fallos, además de que van a aprender un montón de cosas, es que ustedes comprendan cómo es que la Corte dice, a ver, ¿en qué medida cuando hay extralimitaciones en la forma en que se maneja el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los dos casos van a ser sobre el Legislativo, en qué medida la Corte Suprema se atreve a ponerle los puntos sobre las IES a aquel otro o no?
Muy cortito, si me dejan, a pesar de que me quedan 5 minutos, les hago una referencia sobre el fallo Bussi, que Dante ahí lo he leído. ¿Les parece? ¿Me dejan? Bueno, cortito. Bussi, ya más o menos todos saben quién es Bussi, era un represor, el mejor amigo de Videla, una persona que no solamente reprime y mata, dame un ratito, Mariano, sino que él públicamente se jactaba de eso, o sea, bastante desagradable el tipo, ¿no? De infligir tormentos inhumanos, porque aquellos otros, por más que pongan bomba o no pongan bomba, para un cacho. Los argentinos hemos dicho que tormentos inhumanos a nadie, ¿no? Entonces, pero Bussi, interventor barra gobernador de Tucumán, en ese periodo de facto, 1976-1980, y pasa algo insólito. Él se presenta en plena democracia, indultado por Menem, en 1995 y gana la gobernación de Tucumán. La gente lo vota. Por eso yo les pido que se tomen un ratito para ver el video que les pasé hace unos minutos, que se llama Tensión entre democracia y constitucionalismo, porque a veces nos equivocamos los que votamos. Por eso los que a favor de Cristina dicen, ah, bueno, perfecto, Mariano. A favor de Cristina algunos dicen, che, pero de última, el soberano somos nosotros. Déjennos que lo votemos a Cristina si queremos. Y ahí ese video hace referencia, ¿no? A que una democracia pura sería simplemente voten al que quieran, pero una democracia constitucional dice, no, para un cacho, ya que el otro está condenado, no, no lo podemos votar, porque a veces nos equivocamos los que votamos. Pero miren, ahí vamos, Cristian, porque me salen los cartelitos, ahí me vuelven loco. Che, ¿cómo es la cosa con Bussi? El tipo deja de ser gobernador en el 99, gobernador electo constitucional de Tucumán, y se presenta para ser diputado nacional. Lo eligen y esta vez la Cámara de Diputados de la Nación dice, no, pará, ¿qué te pasa? No, no lo vamos a dejar que asuma. ¿Me comprenden? Haciendo uso de las atribuciones que le da el artículo 64 y 66. A ver, ¿quién me lo lea el 66? Bien rapidito. Al artículo 66 de la Corte de la Constitución Nacional. Artículo 66. Los 3 primeros renglones. Ahí lo encontré. Cada Cámara hará su reglamento y podrá con 2/3 de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad fiscal o moral sobreviniente a su incorporación. Y hasta Hasta ahí, excluirle... hasta ahí, José, hasta ahí, perfecto. Fíjate que dice que cada Cámara, si hay una inhabilidad moral sobreviniente, la Cámara puede decir fuera y lo expulsa. ¿Cuál es el punto que se discutió en este fallo? Se discutió esto. Primero, la Cámara de Diputados no lo dejó asumir a Bussi, dijo que era un inmoral y que iba a desprestigiar toda la Cámara de Diputados, lo cual es rigurosamente cierto, me parece, ¿no? Bussi va a decir, escúchame, yo tengo los votos, ¿de qué me estás hablando? Y entonces va Bussi a la Corte Suprema, digamos, ¿no? Y la Corte Suprema, ¿qué va a decir? Va a decir, mira, como yo vengo diciendo desde 1893, estas son cuestiones políticas no justiciables y yo no me puedo entrometer sobre cómo decide la Cámara de Diputados sobre las atribuciones que la Constitución le da. ¿Se dan cuenta que es lo mismo de el fallo Cullen contra Llerena? Pero esta vez va a agregar este párrafo y va a decir, sin embargo, dice la Corte Suprema, el artículo 116, que lo pueden buscar por ahí, a ver, ¿quién me lee solamente los 3 primeros renglones del 116?
del 116. A ver. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Ahí, Nación. hasta ahí, Claudia. La Corte Suprema empieza pidiendo disculpas. Dice, mirá, lo que el Poder Legislativo decida, los diputados sobre los diputados y el artículo 66, ¿quién soy yo para entrometerme? Que es el criterio de Cuyer, 1893. Pero agrega, haciendo pata ancha, así como se agranda, y dice, sin embargo, a mí el 116 me dice que yo tengo, como lo leyó muy bien Claudia, la decisión, dice, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional. Y ahora, ¿con cuál de los dos criterios me quedo? Porque escúchame, te lo dice el 116. La Corte Suprema decide sobre todas las causas. No dice algunas causas justiciables sí, las políticas no. Dice todas. Entonces la Corte Suprema dice, con una excelente carpintería jurídica, dice, yo tengo que compatibilizar estos dos criterios. Y sigo diciendo que está bien el que dije en Cuyen, pero voy a agregar sobre este que es concurrente. Concurrente. ¿Se acuerdan que lo vimos en el Poder Ejecutivo y Legislativo que había facultades concurrentes? Bueno, la Corte Suprema va a decir, esto le toca decidirlo a los diputados, pero también a mí. También a mí. Por lo tanto, yo también voy a hablar acá. No me voy a lavar las manos y voy a emitir mi dictamen. ¿Me siguen? Ese es el cambio que hace la Corte Suprema sobre las cuestiones políticas justiciables o no justiciables, ¿no? Va a decir, en todo caso es concurrente. Y le va a levantar el dedo así a la Cámara de Diputados y le va a decir una verdad de perogrullo, que para los constitucionalistas es básico. ¿Cuál es el error? A ver quién se da cuenta. Del artículo 66 y de lo que decide diputado. Aquel otro había sido electo, la gente, a pesar de ser un criminal, lo había votado por mayoría, y ahora los diputados dicen, che, escúchame, por inhabilidad moral lo vamos a echar. A ver, Claudia, el acto sobreviniente, muy bien. La clave está ahí. El 66, ¿cuál es la lógica de esto? El soberano, que somos nosotros, o los 3 millones de votos que sacó Bussi, no sé cuántos habrá sacado, el soberano, al emitir su voto, es el último juez de los actos anteriores. El último soberano juez es como la Corte Suprema, es el voto de la gente una vez que lo autorizaste para que se presente a ser electo o no electo. Es la gente la que decide sobre toda la vida anterior de este tipo. Todos los hechos anteriores de este tipo, que son conocidos, son de público conocimiento, la gente ya los ha valorado. Yo no sé si le gusta a la gente votar a un criminal como este, o los otros candidatos eran peores, no sé qué pasó ahí en Tucumán, 1999. La cuestión es que la gente libremente, por mayoría, juzgó todo este conocimiento, lo procesó y lo votó al tipo este, a Bussi. Y dice la Corte Suprema, si Bussi, pasado mañana, se dedica a matar gente, el votante no pudo saber eso. Entonces, por hechos sobrevinientes al momento del voto, sobrevinientes posteriores, si aquel otro se enferma, se vuelve loco o empieza a matar gente como loco, la gente no lo hubiera votado. Entonces, cuando hay hechos nuevos, criminales, de inhabilidad moral, posteriores al acto eleccionario, sobrevinientes, si la Cámara de Diputados, de acuerdo al 66,
lo puede expulsar. El problema es que Bussi no tenía ningún hecho sobreviniente. Lo estábamos acusando por todos los hechos anteriores al momento del sufragio. Y dice la Corte Suprema, los hechos anteriores al momento del sufragio, el último juez es el votante. Y si decimos que no, estaríamos metiéndonos a juzgar así, uno por uno, cómo han votado, no sé, los 500.000 tucumanos, o 1.000.000 de tucumanos, no sé cuántos votos sacó Bussi, que lo votaron. Y no podemos erigirnos en jueces de cómo la gente vota. So pretexto, so riesgo de que se nos hunda todo el sistema, porque el sistema en última instancia está armado sobre el voto de la gente, que la gente evalúa que este otro fue medio criminal y lo vuelve a votar, o torturador y lo vuelve a votar. Entonces, acá hay un choque entre la justicia de fondo, que yo en lo personal me indigno, la justicia de fondo, y una cuestión de orden procedimental. Y la Corte Suprema dice, mira, peor es el remedio que la enfermedad, porque si le prohibimos asumir este otro, estamos juzgando a los miles y miles de tucumanos que lo han votado a sabiendas, porque el artículo 66 no dice que por inhabilidad moral lo podés destituir. Lo que dice es, lo podés destituir por inhabilidad moral sobreviniente, posterior al acto eleccionario. ¿Me comprenden, chicos, cómo es el razonamiento? Porque es un razonamiento, es un andamiaje, una carpintería jurídica impecable, la de la Corte Suprema. Aunque en lo personal me indigna bastante, pero peor me doy cuenta que es el otro, digamos. A los fines prácticos se había tornado abstracta la cuestión. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución Nacional prohíbe la prórroga de los mandatos. Quiere decir que si le elegimos a José diputada nacional y no pudo asumir, no es que le vamos a dar sus 4 años más adelante, no. Los mandatos son improrrogables. Entonces, cuando surgió esta decisión finalmente sobre el caso Bussi, ya habían pasado los 4 años de mandato de Bussi, había asumido el suplente, o sea que tampoco se había violado la voluntad popular que votó ese partido político, porque había asumido el suplente de Bussi. ¿Y la historia cómo termina? Bussi fue condenado a prisión perpetua, porque en Argentina no hay pena de muerte. Prisión perpetua en 2008 por sus actos criminales de los años 70, ¿no? Ahí termina la historia. Así que nunca volvió a asumir, pero en todo caso lo interesante de esta charla y de esta discusión es cómo la Corte Suprema dijo, yo sí puedo opinar y decidir sobre actos que hasta ahora había dicho que eran políticos no justiciables. Y esta vez, medio que estiró su territorio, la Corte Suprema. ¿Se dan cuenta? Estiró su territorio y le dijo a los diputados, che, escúchame, yo voy a decirte qué está bien y qué está mal de lo que estás haciendo. Y diputados dijo, tenés razón, la verdad que tenés razón. Y se echaron hacia atrás los otros. ¿Se dan cuenta? Ese es el diálogo interesantísimo, que da para escribir un libro sobre esto, pero ese es el diálogo entre estos dos fallos que les plantea el TP4. Lo importante que está detrás de este asunto es que ustedes vean cómo es el funcionamiento entre sí de los 3 poderes del Estado federal, ¿no? Bueno, díganme muy cortito, porque estamos pasados ya con el horario. Si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo, los detalles de las preguntas después las ven ustedes, por supuesto.
Pero díganme si tienen alguna duda, alguna pregunta puntual precisa. Bueno, decime, José. Yo quiero saber si hay algún lugar donde estén los textos completos de las constituciones anteriores. Solamente encontré la de 1853 y bueno, y la actual, porque leyendo los fallos, por ahí hace referencias a algunos artículos, y por ejemplo el de Cullen, que es de 1890, se regía por la de 1860-66, ¿no? Correcto, Bueno, entonces correcto. estaba tratando de buscar eso para poder leer, porque me gusta leer los artículos a los que hace referencia el fallo, digamos. Seguro, seguro. El que nos cambió el orden de los artículos fue la reforma constitucional de 1994, digamos. Esa fue la que nos ha cambiado un poco el orden de algunos artículos, ¿no? Em, Te puedo decir que en los tratados usualmente las trae, creo que perfectamente, por ejemplo, incluso algunas que no están más vigentes, como la de 1826, yo la he encontrado googleándola, la de 1949, que fue completamente drogada, Constitución peronista, también se consigue. Eh, al margen de eso, les puedo decir esto, miren, perdónenme que les ponga este ejemplo medio pavo, a mí me gustan las pizzas y el otro día leí un artículo sobre que hay un horno acá en Córdoba que no lo apagan desde hace 50 años, un horno pizzero, así que yo me voy a ir a comer una pizza ahí a la pizzería esa. Hace 50 años, 100 años que no apagan el horno, están siempre ahí poniéndole leña. La Constitución argentina es como ese horno. Es una de las 3 o 4 constituciones más antiguas del planeta. Un lujo de constitución, pero también una de las más antiguas. Por eso es raro que yo les pueda leer el artículo 15 que hemos estado hablando hoy, de pisar el suelo argentino, el esclavo ese que venía de Brasil, artículo de 1853, intacto. O el artículo 22 que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por sus representantes, que viene de un decreto de 1811. Es realmente arqueología esto, ¿no? Pero es muy interesante. Pero es muy lindo esto, José, leer también el fallo en disidencia, el voto en disidencia, ¿no? Chicos, yo estoy seguro de que van a hacer un excelente trabajo. Lo más lindo es que les quede la inquietud, ¿no? Decime, Claudia, que no te entendí la pregunta. A ver, ¿cómo es la pregunta? Ahí Claudia me pregunta algo del 105. ¿Cómo es la pregunta? Bueno, en el caso Sí, Cullen hace mención al artículo 71, que usted lo explicó, y al artículo 105, si mal no recuerdo, que no lo tengo acá a mano. Y yo lo busqué, como decía Josefina, en las constituciones viejas, y los artículos que yo leo no hacen referencia al caso en sí. Entonces yo digo, ¿a qué hará referencia el artículo 105 de la Constitución, de la Constitución utilizada en esa época? y debe ser, a ver, debe ser mira, yo apostaría a que se está refiriendo al 83, me parece, pero sería cuestión Yo de ver en definitiva. tengo abierta la de Sí, 1853 acá. A ver, no, pero Dice, la de 1860 necesitamos, claro, José. claro, no, por eso, no sé Ah, si cambió el orden o... claro, claro, por eso. claro. No la encontraba, entonces no entendía a qué hacía referencia el artículo, porque yo también me pongo a buscar todos los artículos. Entonces, como no entendía eso, y en los videos que estuve viendo, en las clases que estuve viendo de usted, tampoco hizo referencia exclusivamente a este artículo. Entonces me quedó la duda. Por eso es Está que me bien. quería sacar Igual esa duda. a los fines prácticos, el articulado que nombran en ese fallo de 1893 se mantuvo igual hasta 1993, porque recién fue modificado el número de artículos desde 1994. O sea que si encuentran una constitución, José, de 1983, por cierto que
Ah, bueno, ahí encontraste la referencia. Chicos, los dejo que se vayan a cenar tranquilos. Hoy nos hemos extendido unos minutitos de más, pero el tema da para charlar un montonazo. Por ahí, no, por favor, Santiago. Por ahí, si tienen ganas y les gusta el tema, en esas clases que son, claro, nada que ver, son 4 horas y media sobre estos mismos temas, por ahí van a poder ampliar o encontrarse con algo más. Porque lo más lindo, ustedes van a recibirse de abogados todos, pero lo más lindo no es tanto si aprueban o no el TP4 o sacan un 80 o un 100. Lo más importante es lo que ustedes van construyendo, así como un tronco que se va engrosando de un gran abogado, que estoy seguro que van a ser todos ustedes, che. Así que eso es lo importante. Por eso esta clase de charlas nos ayuda a todos, a mí también incluso. A veces me hace acordar por qué motivo elegí estudiar esta carrera y ser abogado, ¿no? Che, les mando un abrazo a todos y bueno, desde el martes me pongo a corregir los TP. Un abrazo a todos, que tengan una linda noche. Gracias. Buenas Bueno. noches, profe. Adiós.